Buenas noches, Arturo Contreras de Pie de Página. Pues ayer nos comentaban que todavía no estaban listos o no se tenían determinados los lugares a donde iban a llegar estas vacunas, las que llegaron hoy de China, ¿no? Las 800,000 dosis, ni tampoco las que van a llegar, creo que me parece el martes, ¿no? Entonces, a ver si ya se adelantó esto, si se va a continuar con la vacunación en regiones remotas o va a ser alguna ciudad grande o mediana de la República, saber hasta dónde se lleva adelantado este tema. Y una duda en el mismo sentido, las vacunas que se están envasando en Querétaro dijeron que ya están listas casi para empezar a mandarse, a distribuirse y aplicarse. Entonces, esto significaría un aumento en la distribución y en el suministro de vacunas. Saber si la velocidad con la que se están determinando los puntos de vacunación no entrarían en conflicto con un superávit de vacunas. Esas dos. Muchísimas gracias, compañero. Le pediríamos al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede hacer estas dos puntualizaciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Para efectos de la vacuna Sinovac que llegó el día de hoy, es decir, estas 800,000 dosis que arribaron muy temprano al país, como lo comentábamos, se está realizando ya, se está trabajando en los almacenes de Birmex, que es a donde se llevó esta vacuna, precisamente en la integración de los diferentes lotes o de los diferentes grupos que serán muy pronto repartidos a las 32 entidades federativas. Esta vacuna, por el tipo de vacuna, recordemos que favorece precisamente la logística comunitaria para poder continuar con la población adulta mayor, sobre todo, obviamente, en municipios que pudieran estar más apartados, municipios rurales, en donde la logística se complica para efectos de vacunas que necesitan ultracongelación o congelación. Sin embargo, y como ya se había también comentado, el martes llegará una nueva dotación de vacuna Pfizer-BioNTech en función de la calendarización. Y precisamente dado que esta vacuna sí requiere de ultracongelación, entonces la misma logística obviamente apuntará a que esta vacuna se distribuya y se aplique más bien en zonas urbanas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver cómo los diferentes tipos y marcas de vacunas se complementan entre ellas para, en base a su composición y a sus características de distribución y aplicación, podemos empezar obviamente a cubrir diferentes grupos de la población. Entonces podemos avanzar de alguna manera ordenada e integral con toda la población adulto mayor. Entonces la vacuna Pfizer-BioNTech, que llega la próxima semana, va a estarse utilizando también en las entidades federativas a través de estas distribuciones proporcionales que se realizan para llevar a cabo la vacunación principalmente, o la mayoría de esas dosis, en adultos mayores en zonas urbanas. Los datos específicos de cuánta vacuna en su momento iría a cada una de las entidades, de seguro se nos darán a conocer en los siguientes días en función de la distribución y en las presentaciones que hacen, sobre todo los encargados de esta logística de distribución, que han sido las Fuerzas Armadas, y que con su apoyo, como ustedes saben, hemos podido llevar a cabo una distribución muy eficiente en menos de 24 horas a prácticamente todos los puntos de distribución, y en menos de 48 horas prácticamente a todos los municipios, inclusive por más alejados que estos se hayan encontrado. Pero sí, el tipo de vacuna es importante tenerlo presente, porque el tipo, la marca de vacuna, sus condiciones son también las que en su momento definen cuál es la logística específica y cuál es, dentro del grupo poblacional que se está vacunando, cuáles son las áreas geográficas ya específicas, municipios, localidades, que en su momento puede continuarse aplicando la vacuna. En el caso de la pregunta de la vacuna que está terminando de envasarse en Querétaro, efectivamente las empresas, tanto la que está en Querétaro como la empresa que está también en su momento envasando la vacuna de AstraZeneca, que llegó de Argentina en el Estado de México, ambas pondrán, según a lo previsto, las primeras dosis. Recordemos que esta es una producción que además también llevará
un tiempo posterior para poder tener cada vez más dosis, pero pondrán de seguro las primeras dosis en la primera semana de marzo, que sería ya la próxima, y entonces vendrá un proceso de verificación que continúa. Esto inició desde que llegaron las dosis a granel y continuará una vez que se tienen ya las dosis específicas para aplicación a las personas. Continuará este proceso de verificación por parte de la COFEPRIS y de seguro en el transcurso de la siguiente semana, cuando la COFEPRIS empiece a terminar los primeros pasos de este proceso de verificación, podremos entonces más adelante conocer a lo mejor una fecha provista en la cual pudiéramos ya contar con las primeras dosis de esta vacuna, pero estaremos primero pendientes, uno, de que obviamente estas dosis se terminen de envasar y estén efectivamente listas para continuar con su validación, y obviamente el tiempo que la COFEPRIS necesite o requiera para poder llegar a validar las primeras dosis que pudieran salir a distribución y aplicación. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Compañero, por favor. Gracias. Buenas tardes. Daniel Flores, del periódico Publimetro. Es relación sobre los residuos peligrosos biológico-infecciosos, los llamados RPBI. Hay algunos directores de hospitales privados, sobre todo ellos, y algunos públicos que mencionan pues este traslado que sigue generándose en estos inmuebles por el tema de la pandemia. Si tienen algún estatus a un año de que inició pues la emergencia sanitaria, de cuál sería el camino a recoger y a depositar estos RPBI que se han duplicado en algunos hospitales privados y públicos, por favor. ¿Cuál es el estatus o cuál sería lo idóneo para estas fechas? Esa sería mi primera pregunta, por favor. Claro, referente a este tema de residuos biológicos infecciosos, se tienen perfectamente las rutas establecidas en todos los hospitales y en aquellas unidades de salud que manejan este tipo de residuos. Es importante destacar que constantemente están en capacitación todas las personas que manejan este tipo de residuos, que está normado, existe norma mexicana específica para tratar el tema, y constantemente se hace una vinculación entre las autoridades de los hospitales a través de los diferentes comités para fortalecer el manejo y también las rutas, que todos conozcan las rutas y conozcan el correcto manejo de estos elementos potencialmente infecciosos para que tengan un destino correcto. De allí que tienen diferentes semaforizaciones, diferentes colores de acuerdo a los manejos en el tipo de residuos. Entonces es un constante que estamos viendo, y ahora ante la pandemia de COVID es uno de los temas que en el tema de control de infecciones ha sido focalizado a través de las diferentes plataformas, porque se han hecho diferentes plataformas para poder estar en más contacto con el personal a distancia, aprovechando la tecnología digital, y sobre todo también con el tema de diferentes puntualizaciones, no solo a este tema, sino en diferentes temas con el tema de control de infecciones. La segunda es sobre el sector funerario en el país. Desde hace años se viene presentando un boom de casas funerarias ilegales. Con el tema de la pandemia hubo muchísimas quejas y denuncias sobre el servicio que daban este tipo de agencias o corporativos funerarios. Saber si ya platicaron con la autoridad para poderle poner lupa a algún estatus que tengan sobre al corte a un año del inicio de la pandemia, por favor. Y pues también el llamado a los habitantes a no caer en este tipo de abusos. Claro, es un tema muy, muy importante. Y muchas gracias por la pregunta. Y definitivamente la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios ha tenido diferentes acercamientos con el tema de funerarias. Muchas veces vimos temas de infodemia referente a lo que hablaba de la parte de funeraria. Es un tema que no solamente desde el nivel federal, sino desde lo local, a través de las agencias regionales, de las diferentes protecciones contra riesgos sanitarios de las entidades federativas, han tenido estos acercamientos. Adelante, compañero. Gracias. Buenas noches, doctor Cristian, doctora Salomía, buenas noches. Le mandamos un saludo con mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me llamo Miguel Ángel Ricaud y mi canal es Miki Noticias de YouTube. Quisiera preguntarle, doctor,
¿cuándo se van a aplicar las segundas dosis a las personas, a la población, adultos mayores y en este caso al personal docente, por ejemplo, de Campeche, que ya se vacunó también? ¿Cuándo se les aplicarían estas segundas dosis? ¿A los 21 días o hasta después de los 40? Muchas gracias por tus preguntas, compañero Miguel. Le pediría al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede ayudar con la puntualización. Sí, con mucho gusto. Recordemos que los trabajadores de la educación del gobierno de Campeche y también obviamente de las diferentes instituciones privadas que ofrecen este tipo de servicios educativos fueron vacunados en su momento con vacuna Pfizer-BioNTech, para la cual tenemos una temporalidad ya aprobada no solamente a nivel internacional, sino también por el grupo técnico asesor de vacunas, el grupo de expertos mexicanos, que va desde los 21 hasta los 42 días. Entonces, recordemos inclusive que la mayor cantidad de trabajadores de la salud recibieron su segunda dosis de Pfizer-BioNTech en una periodicidad que estuvo alrededor de los 35 días, es decir, no se tuvo necesariamente que llegar a la ventana de 42. Sin embargo, estamos todavía dentro de esta ventana, muy probablemente se esté ya contemplando la logística correspondiente para esta segunda dosis y con toda certeza los trabajadores de la educación del estado de Campeche podrán recibir esta segunda dosis dentro de esta periodicidad. Ni bien se tenga la programación y el envío, que de hecho de seguro será en siguientes días, se dará a conocer por este mismo medio. Muchas gracias. Y otra pregunta, ya que es un año después de esta pandemia que llegó a México, ¿cuáles son los siguientes retos que tiene previsto el sector salud, el gobierno? ¿Cuáles son los siguientes retos aquí en México para vencer, ya después de un año, ya después de lo que viene con vacunas? ¿Cuál sería el punto, el enfoque del sector salud, no sé, a vencer más adelante, el sector económico, el sector laboral? ¿Cuáles son los próximos retos que tiene México respecto a su punto de vista? Muchas gracias a nuestro compañero Miguel por la pregunta. Y definitivamente esta pandemia por COVID-19 a nivel mundial y específicamente para nuestro país y para la región nos ha demostrado la importancia que tiene en este momento el sector salud y sobre todo en temas de diferentes componentes que van desde la importancia de tener sistemas de vigilancia que nos permitan hacer la identificación, de tener, como lo tenemos en México, áreas de vigilancia, de laboratorio fortalecidas, una parte de atención médica en infraestructura, en capital humano capacitado, sobre todo profesionalizado hacia cierto tipo de padecimientos. En un país tan grande, un país bioceánico como lo es México, con más de 127 millones de habitantes, definitivamente es un reto, con estructuras sociales diferentes, con temas que tienen que ver aspectos incluso de accesibilidad, geográficos, de límites. Creo que definitivamente el tema de la pandemia de COVID-19, la cual continúa aún, y esto es sumamente importante porque no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir, y aunque sabemos que el semáforo permite un poco mayor de movilidad de acuerdo al color que tenemos que ser insistentes con las medidas, lavado de manos, uso correcto del cubreboca, no solo es usar el cubreboca, es usarlo correctamente, uso de alcohol gel, en la sana distancia, el ser muy empáticos y muy apegados a las medidas. Creo que definitivamente para todos los aspectos y todos los diferentes sectores, la pandemia nos ha demostrado retos, desafíos que tenemos que capitalizar para fortalecer, para seguir trabajando, para dar continuidad a todas las acciones que requerimos desde salud y las demás en la parte del país.
Doctora Lomía, no sé si gustaría hacer un comentario más referente a esta parte de retos como director general de epidemiología. Sí, muchas gracias, estimado doctor Zaragoza. Definitivamente concuerdo con todo lo que ha comentado y obviamente algo que es muy importante para el sistema nacional de salud es poder seguir asegurando la atención médica en todos sus niveles, pero también en todos sus componentes para las personas que en un momento se contagian y desarrollan la enfermedad de COVID-19. Como se ha dicho en múltiples conferencias, uno de los principales objetivos que este gobierno se trazó desde el inicio de la pandemia el año pasado fue precisamente que a ninguna persona le faltara el acceso a una cama de hospital para poder atender de la manera más adecuada su caso de COVID grave, y que esto nunca sucediera porque no hubiera una cama disponible, tanto de los pacientes graves para efecto de las camas generales, como inclusive de los pacientes críticos que requerirían y requieren en estos momentos del uso de un ventilador. Entonces, esta siempre ha sido una prioridad, y en los puntos más álgidos de la epidemia esto ha ocurrido, y sigue entonces, continúa siendo un objetivo importante que seguiremos cuidando entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, para que la atención médica a las personas con COVID-19 siempre sea una prioridad. Pero otro tema también muy importante, y que obviamente es el que se trabaja de manera intersectorial, se trabaja con otras dependencias, tanto del gobierno federal, pero muy importante, con cada una de las 32 autoridades sanitarias en lo local, e inclusive también en los niveles municipales a través de ellas, es este balance que en su momento tenemos todos que lograr. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos los niveles de gobierno, nos referimos a toda la ciudadanía, y nos referimos a todos los grupos que en su momento pues integran obviamente esta República Mexicana, porque ese balance que tenemos que lograr entre la protección de la salud y la vida, que para efectos de las dependencias además de salud es lo primordial y es lo más importante, no debemos de dejar de lado que también hay un bien público muy importante que se debe de proteger, y que es el bienestar de las personas, y que ese bienestar incluye muy importantemente todo lo que tiene que ver en el esquema socioeconómico. Sin embargo, obviamente siempre se prioriza la salud y la vida, pero recordemos que las personas también requieren de un bienestar socioeconómico para, a través de él, también poder asegurar su salud y poder asegurar su vida, obviamente a través del sustento diario de alimentos, la protección de una vivienda, el impedir riesgos que además pongan también obviamente en jaque su salud. Entonces, este es un balance que se ha venido trabajando precisamente a través del semáforo de riesgo epidemiológico desde que este se implementó una vez que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y que de hecho seguirá operando en las siguientes semanas, en los siguientes meses, dado que su objetivo es precisamente poder lograr este equilibrio. Mientras las entidades empiecen a disminuir sus riesgos epidémicos, es decir, el riesgo de contagiarse, el riesgo de enfermar, el riesgo de desarrollar enfermedad grave o crítica, y por lo tanto el riesgo de fallecer a consecuencias de la enfermedad, en la medida que disminuyan estos riesgos, entonces se pueden empezar a activar algunas actividades económicas, sociales, públicas, siempre teniendo presente que como el riesgo nunca es cero, como el riesgo siempre está presente en cualquiera de los niveles, las acciones preventivas que en lo personal podemos llevar a cabo deben de ser parte ya de nuestro día a día y deben de haber formado parte de nuestros hábitos. Nos estamos refiriendo precisamente a procurar la sana distancia en todo momento, nos estamos refiriendo al lavado de manos constante que debemos de tener, nos estamos refiriendo al uso adecuado del cubrebocas, sobre todo, obviamente, cuando no podemos quedarnos en casa porque tenemos que salir a trabajar o porque tenemos que salir a hacer alguna actividad esencial, pero entonces en esas condiciones usamos el cubrebocas de manera adecuada cuando estamos en espacios cerrados, en espacios concurridos que no es posible evitarlo. Cuando podamos evitarlos, entonces lo mejor es no estar en ese tipo de situaciones, y esto es algo
también que es un llamado a la población que debe de continuar en estos siguientes meses. Si bien es cierto, hemos visto una reducción importante de la carga de enfermedad y de la epidemia en México, pues una de las razones precisamente que ha contribuido a que esto suceda, recordando que esto todavía no es una consecuencia o no es producto del impacto de la vacunación, esto todavía se verá en varios meses adelante en el año. Ahorita todavía no tenemos ese impacto, ya iniciamos, se espera lograr en algún momento, pero en este momento si tenemos una disminución es porque de alguna manera todas estas acciones preventivas con las que contamos y que contábamos inclusive antes que llegara la vacuna se están poniendo en práctica y se están implementando en todo el territorio nacional. Entonces, en la medida que nosotros continuemos con ellas, las hayamos adoptado y las pongamos en práctica día a día, podremos mantener una transmisión basal, una transmisión que en su momento nos permita poder avanzar semana con semana, mes con mes con la vacunación para, obviamente, en su momento, tanto con la inmunidad que naturalmente se va desarrollando en las personas que se contagian y enferman de la COVID, como la inmunidad que iremos logrando, esta inmunidad adquirida a consecuencia de la vacunación, pues entonces podremos semana con semana, mes con mes, ir disminuyendo la cantidad de personas susceptibles a enfermar. Pero entonces por eso es importante mantener esas medidas y en la medida que las podamos implementar en nuestro diario quehacer, podremos contribuir entonces todos juntos a este balance que en su momento obviamente también nos permitirá reiniciar actividades que son importantes y que son esenciales para nuestro desarrollo, tanto personal, familiar, comunitario y obviamente como nación, que nos permitan obviamente seguir adelante. Entonces, esto será un punto fundamental que tengamos y que tenemos que seguir trabajando con toda la población de manera conjunta. Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Antes de finalizar la conferencia, me gustaría dar dos mensajes muy puntuales. El primero es una felicitación a todos los médicos especialistas que durante esta semana fueron graduados, especialistas, subespecialistas y de la alta especialidad. Muchas felicidades. Definitivamente su labor, su esfuerzo, su acompañamiento será sumamente importante en esta pandemia de COVID y sobre todo todos los aportes que darán a la población y a la salud del pueblo de México. Y también que seamos muy sensibles en este acompañamiento a nuestros adultos mayores, que seamos sensibles, que mantengamos las medidas que la Secretaría de Salud ha recomendado en todos los niveles, que seamos muy empáticos con esta población y sobre todo por todo lo que le han dado a México. Pues siendo las 20 horas en punto del día 27 de febrero, sábado de este año 2021, agradecemos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión digital, no solo en nuestro país, sino también en otros países que están al pendiente de lo que sucede en nuestra nación, y a los compañeros que están de los medios de comunicación presentes aquí. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, muchas gracias por esta transmisión remota, y a todos ustedes desde casa y a los presentes, buenas noches, buen sábado. Muchas gracias.